a platicar con Rolando Silva. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, con este tema que es fundamental, saber qué es lo que estamos dejando de hacer en el entorno de nuestra jubilación. Rolando, primero te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy todo perfecto por acá. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Pues pregunta complicada, ¿no? Me parece que aquí habrá dos ópticas: qué estamos haciendo, dejando de hacer como país, y qué estamos o dejando de hacer, bueno, pues como trabajadores o como trabajadores con aspiración a una pensión. Y me parece que vale la pena enfocarnos en la parte que está en nuestras manos, en la que nos referíamos a qué es lo que hoy podemos hacer. Me parece que el paso uno sería involucrarnos, o sea, tener un involucramiento serio con nuestro proceso de pensión. En primera instancia, pues identificar qué proceso es el que me va a corresponder, si el de la ley actual, las AFORES como tal, o si aún tengo el beneficio de poder optar por un sistema, bueno, para calcular mi pensión, en donde el origen de los recursos sería diferente, y eso tiene que ver justo con el aniversario que acabamos de vivir. Si yo coticé, me dieron de alta antes del 1 de julio, mi escenario será uno totalmente diferente a las personas que se inscribieron al Seguro Social posterior a este mes de julio del 97, en donde su pensión deberá de provenir de recursos de la AFORE en casi todos los casos. Para entender eso, Rolando, creo que primero debemos saber cuál de las dos leyes es en la que estamos. ¿La ley del 97 o la ley previa, la del 97? ¿Cómo podemos generar esta diferencia y cómo podemos sacarle partido a cada una de estas leyes? Claro, esto va a depender de la fecha en la que fuimos inscritos al Seguro Social. Si mi número de seguridad social tiene el tercer y cuarto dígito, deberían de señalar por lo regular el año en el que fui inscrito al Seguro Social. Si este es anterior, del 97 o anterior, seguramente voy a estar en el régimen de transición en la mayoría de los casos. Si mi inscripción es posterior a esta fecha, seguramente voy a estar con ley AFORE, con un sistema con un sistema en donde voy a tener que adquirir más bien una pensión, y en donde todo mi esfuerzo se deberá de enfocar en dos aspectos: acumular semanas de cotización y acumular dinero en la AFORE. Esto a través de las aportaciones que hace nuestro patrón, hace el gobierno, y que nosotros los mismos podemos iniciar. Si estoy en el escenario anterior, bueno, aquí deberá de hacerse una combinación justo, probablemente haciendo uso de programas de continuación voluntaria, porque el factor aquí para determinar la cantidad de la pensión se calcula tomando como principal factor el promedio de los salarios de los últimos 5 años que hubiera cotizado. Esto, en combinación con el número de semanas que logra acumular, me va a dar una pensión, me va a dar el resultado de una pensión. Siempre o casi siempre va a ser una pensión mucho más cuantiosa, por referirse a la última etapa de mi vida para obtener el factor, a mi última etapa de la vida laboral, en donde en teoría debería tener más recursos. En el lado de la AFORE, quienes van a obtener una pensión que va a ser fruto del dinero que logren acumular, aquí el factor va a ser exclusivamente cuánto dinero pueda tener como saldo en mi fondo de ahorro para el retiro al momento en el que decida pensionarme, con la excepción, Jaime, de las pensiones garantizadas, que sería como la novedad a partir del 2020. Estamos platicando con el contador Rolando Silva, él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos. Rolando, ¿cuándo es un buen momento de comenzar a planear nuestro retiro? ¿En qué momento de nuestra edad y de nuestra vida productiva es un momento en que debemos detenernos y debemos comenzar a pensar seriamente en nuestro retiro? Sí, yo te diría que hay un momento ideal, y es lo más temprano posible, desde el principio, desde el momento en el que... Pero ya vamos tarde. Decido, claro, sí, por supuesto que en la mayoría de los casos vamos tarde. Es un tema cultural, no tenemos la prevención. El hábito del ahorro, en los mexicanos por lo general, pues tomamos la muerte con cierta ligereza, ¿no? Y el envejecimiento en consecuencia de la misma forma, y hasta que no nos duele algo no vamos al médico, y nos pasa lo mismo en el aspecto financiero. El mejor momento es hoy, y el ideal, ¿no?, de poder tener la posibilidad de viajar en el tiempo debió haber sido en el momento en el que me inscribí. Hoy los jóvenes tienen un escenario mucho más cuesta arriba, mucho más complejo,
Y creo que el primer paso que deberíamos de difundir es el involucramiento, saber en qué Afore estoy y saber qué es la que más me conviene. Hoy las Afores tienen diversos beneficios, diversos rendimientos que no van a ser los mismos para toda la vida. Entonces, de alguna manera tendré que irme involucrando y cambiar de Afore cuando los indicadores así me lo señalen y definitivamente comenzar un esquema de ahorro adicional. Es aritméticamente imposible que quienes hoy están trabajando alcancen una pensión, llamémosle digna, con el solo depósito de las cuotas que obtendría trabajando. Forzosamente, si se aspira a una pensión razonable, diría yo, habrá que poner dinero de nuestro dinero para invertirlo en ese momento. Y mientras más temprano, mejor, para generar un efecto de rendimiento y de reinversión. Para entender esto, Rolando, a partir del 97, la pensión y la jubilación es parte fundamental de nuestra propia responsabilidad. En nadie más recae esto. Totalmente. El saldo de tu fondo de ahorro para el retiro debería de ser parte fundamental de tu patrimonio. En la mayoría de los mexicanos debería ser este orden. Si tenemos una casa, la casa sería nuestro número 1 como patrimonio, un auto podría ser el número 2 y el fondo de ahorro para el retiro sería el número 3. Si no tenemos una casa, si no tenemos un auto, nuestro patrimonio es la Afore y es alto el porcentaje de trabajadores que no conocen en dónde está. E incluso alto el porcentaje de trabajadores que nunca eligieron una Afore a pesar de seguir trabajando y esto merma el resultado. Quien no eligió una Afore con oportunidad y quien no hace el ejercicio de evaluarlo con frecuencia, es sencillo, va a tener menos dinero cuando necesite utilizar ese dinero para comprar o adquirir una pensión. Rolando, los cambios que se registraron en la ley hace no mucho, en el 2020, me parece que fue, cuando hay una obligatoriedad que va a ir incrementándose para que la tasa de retorno sea mayor. Hoy es del 6.5, tengo entendido que es patrono, que es el patrón, que es el gobierno y que es uno mismo, ¿no? Las aportaciones te dan el 6%. Esto obligará a que en el mediano y en el largo plazo esto se llegue hasta los niveles del 15% y 6%, ya igualándonos con otros países, incluso Colombia, y hay países que están caminando en ese sentido. ¿Esto que pasó hace muy poco es una buena noticia para nosotros? Sí, definitivamente es una buena noticia. Incluso se homologan o se limitan, podríamos comenzar a hablar de un tope en las comisiones de las Afores, que como dato cultural y que explica mucho la situación en la que estamos, comenzaron con un 13% sobre el saldo que teníamos en la Afore. Digo, eso era muy lógico, aritméticamente era claro que íbamos a terminar en ese sentido. Se incrementa gradualmente, vamos a ir ascendiendo a través de un transitorio hasta el 2030, en donde deberíamos estar alcanzando ya porcentajes cercanos al 15% del salario que se esté registrando ante el Seguro Social. Esto va a ser gradual, quiere decir que estaríamos comenzando a cotizar en la forma en la que deberíamos de cotizar, comenzando a apartar, a separar dinero para este propósito ya en estas dimensiones a partir de 2030. Hace falta mucho tiempo y veremos este efecto ya como parte integral de una pensión, pues 25 años después, 20 años después, la generación que está en el Inter debe de tomar medidas por su cuenta propia. Adicional este porcentaje que se incrementa va, como muchas de las medidas actuales, totalmente a cargo del patrón. Efectivamente hay una parte del trabajador que no tiene gran modificación, una recomposición de las aportaciones que da el gobierno, las aportaciones sociales, que por la combinación de UMA y salario mínimo prácticamente se queda fuera de la ecuación y es el patrón el que recibe la mayor carga. Entonces habrá que estar atentos a tener un salario correctamente registrado y a cotizar, ¿no? A evaluar este tema y sobre todo a ser conscientes de que un poco más de efectivo a cambio de un programa, de un respaldo de seguridad social, no siempre va a ser buena idea. De hecho, difícilmente sería buena idea. Por último, y algo que no está dentro de nuestra cancha como usuarios de los sistemas de ahorro para el retiro, ¿qué ves en tema que tiene que ver con las comisiones? Y esto que ha sido muy polémico. De hecho, la competencia fue durísima entre las Afores, se peleaban entre los consumidores, luego te cambiabas de Afore, ni sabías. Todo eso ya ha cambiado. Ya tengo entendido, el número de Afores quizá todavía se puede reducir un poco más.
¿Cómo ves todo lo que está alrededor de las comisiones, que ha sido y ha generado una gran polémica? Sí, el tema de las comisiones en un principio, creo que todos lo podemos decir con claridad, era un costo abusivo, ¿no? Abusivo sobre todo cuando se estaba generando un saldo que pretendía incrementarse. Hoy tenemos regulación que hace un tope con una referencia a un promedio de algunos países que se asumieron como comparables. No sería gran problema la comisión que fuera si el rendimiento fuera mucho mayor. O sea, si me estás generando una comisión del 2% y mi rendimiento es 1, es exageradamente caro. Claro. Si mi rendimiento es de 5 y la comisión es de 3, pues bueno, ¿no? Estamos hablando de un tema distinto. Al final del día mi saldo va a crecer. Creo que habría que enfocarse más en la movilidad, en la flexibilidad de estas inversiones, sin descuidar, por supuesto, el riesgo para que se hiciera lo que se tiene que hacer con ese dinero, que es generar rendimientos. Imaginemos que es dinero que está disponible por un periodo muy largo de tiempo. Quien comienza a ahorrar en su vida laboral, en promedio debería de dejar ese dinero disponible para inversión durante 25 años. Creo que se podría hacer mucho más en cuanto a generación de rendimientos, y que con el tema de las tasas hoy pues es sencillo, claro. Tenemos un referente, no tenemos un referente combinado de 3 países con políticas distintas en este sentido. Creo que estamos mejor en ese sentido. Y por último, también utilizar, yo sé que la necesidad es mucha, los momentos económicos que vivimos son complejos y bueno, pues las urgencias también tocan a la puerta sin previo aviso, pero intentar en lo menos posible tocar el dinero que tenemos ahorrado. Eso es lo mejor, sí. Ese es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Para nuestro retiro. Ya si no estamos aportando, ya si no estamos sumando, también va en detrimento nuestro al final de esta historia sacar dinero por alguna circunstancia o algún problema que tengamos. Sí, totalmente. Hay 2 caminos para sacar dinero antes del definitivo, que sería una pensión o la negativa de pensión, y es matrimonio, en donde no es tanto el impacto porque no resta semanas de cotización, y el otro es la ayuda de desempleo, que además del dinero, que financieramente no es tan favorable sacarlo, ¿no? Antes de que llegue a su plazo de conclusión, resta semanas de cotización, lo que podría ser la diferencia entre que pudieras tener una pensión garantizada o no la pudieras tener, un monto diferente. Pensemos en esto: sacar dinero de nuestro fondo de ahorro para el retiro es como pedirnos dinero a nosotros mismos, pero nosotros mismos ya en una etapa de cuando seamos adultos mayores, quizá mucho más complicado. Si hoy nos cuesta trabajo con las condiciones, pues a lo mejor adversas que tenemos, cuando a eso se haya que agregarle el factor de una edad avanzada, va a ser mucho más complicado. Nos estamos pidiendo dinero a nosotros mismos cuando estamos en posibilidad de generarlo, siendo que ese dinero tiene como destino cubrir nuestras necesidades, cuando por el mero paso del tiempo sea más complicado hacer esto mismo. Habrá que dejarlo como último recurso, y en caso de que sea necesario, que seguramente lo será en muchos casos, ver la manera de resarcir estas semanas a través de un trámite. Me parece que hay la forma de hacerlo. Es un trámite un tanto más engorroso, pero podría restituir las semanas que se restaron por este retiro. Bueno, pues muchas gracias al contador Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Y sí, muy importante, por supuesto, los comentarios. Y también hay que tener en cuenta que esencialmente la responsabilidad de la cultura financiera y de lo que recae sobre nosotros es para tener un digno retiro, con dinero. Qué mejor que sería con salud, qué mejor sería con lucidez, trabajo y con todo lo que está alrededor. Si no, hay que irlo preparando y hay que irlo pavimentando. Vamos a ir a la pausa comercial.